El segundo, Gonzalo Arango, el místico enamorado. Las discusiones de los nadaístas empezaron pocos años después de su fundación. Primero, discusiones territoriales entre el grupo de Cali y los antioqueños. Después, por el papel iconoclasta de Gonzalo Arango. Luego, por las discusiones políticas dentro del movimiento. Y al final, la deserción del propio fundador, el profeta de la nueva oscuridad, como se hacía llamar, que enterró el nadaísmo para retirarse de los mundos contaminados, de la mundanidad y comenzar una vida como asceta hindú, separado de las cosas materiales, reconciliado con la naturaleza y escribiendo poemitas ligeros, reflejo de su nueva vida espiritual, donde ya no era el profeta de la nueva oscuridad, sino el profeta de la luz. Esto no solo le pasó a Gonzalo. La influencia de corrientes espirituales de Oriente estaba llenando a Occidente y cautivando a los jóvenes en los 60 y 70. Escritores como Jaime Espinel y Amílcar Osorio se acercaron al budismo zen como respuesta ante la confusión de la época. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué Gonzalo, que parecía un autor anarcoexistencialista, resulta ser un religioso panteísta? El nihilismo de Gonzalo comenzó por una impetuosa rebeldía en contra de los valores caducos de la sociedad colombiana. Sin embargo, lo que al principio fue una anarquía de reverencia revolucionaria se fue convirtiendo lentamente en una propaganda más de la industria cultural, un ícono publicitario alimentado por el ego de Gonzalo Arango, ese ego que exaltaba a su maestro Fernando González en Los Negroides. Esto provocó en Gonzalo una profunda crisis, en donde sentía que debía haber un cambio radical, tomar de nuevo el martillo y derrumbar lo que él había construido, el nadaísmo. Según él, porque los ideales que no cambian la vida corrompen el alma. La preferencia por una literatura de alcantarilla, de ciudad, de versos urbanos llenos de semáforos, bares y luces de neón, con lo que había aportado a la literatura colombiana, fueron demolidos para dejar crecer las flores, los árboles y para que habitaran los insectos en armonía con el hombre. La ciudad es capital de la nada, cementerio de Dios. La ciudad es donde está la confusión que da origen al nadaísmo. En su caos no hay Dios. Por eso, la búsqueda de trascendencia de Gonzalo implica abandonar la nada para volver al ser, a Dios, a la naturaleza. La violencia y la transgresión, al estilo futurista, fue abandonada por el pacifismo hippie de los años 70 y el propio Nietzsche fue derrumbado con el martillo por ser un asesino admirable. Encendió demasiado el foco de la violencia. Estos últimos apartes son de los últimos libros de Gonzalo Arango. Vemos en Gonzalo un radical cambio que al encontrar el amor divino, que siempre se mantuvo entre sus ideales, derrumbó el resto de construcciones. Unos escritos menos rigurosos, reiterativos, empalagosos, diría que bastante kitsch, llenaron los dos últimos poemarios de Gonzalo Arango, Adangelios y Providencia. La presencia de la luz divina es desbordante en estos textos. Fuentes de luz, colgantes de luz, ser flor de luz, salta hacia tu solo Dios, la luz. Son expresiones de esta nueva religiosidad exacerbada en un hombre que parecía el más escéptico del campo de la literatura colombiana. Manuel Delgado habla de estas nuevas religiosidades con la contemporaneidad como fenómenos sociales que se dan en una sociedad en crisis, vacía, donde las personas buscan un cambio urgente en la elección por una creencia trascendental que dé sentido a la existencia. A estas sectas se incorporan individuos que han experimentado una conversión, que puede ser súbita o paulatina, y que es vivida por los neófitos como un auténtico nuevo nacimiento. En Gonzalo, esta sensación de renovación, de conversión, el nacer de nuevo es otro. Y dice Gonzalo: hice una gran hoguera de purificación con mi pasado. Me he dicho sin nostalgia ni pena a Dios, a mí mismo Me he dicho sin nostalgia ni pena a Dios, a mí mismo. Pirómano del ave fénix, soy otro. Pero este nacimiento es un nacimiento en donde la exterioridad pierde sentido. Es abandonada como apariencia, superficialidad, banalidad, para ir en búsqueda de la interioridad, de un centro, de un sustento para el hombre posmoderno. El hombre nuevo no nace desde afuera, sino desde adentro. Lo dice Gonzalo Arango en Adangelios. Este cambio es comprensible debido al espíritu de la época que rondaban los espíritus de todos estos jóvenes. Mardones habla de una búsqueda de un estilo de vida nuevo, una nueva gramática de las relaciones no explotadoras con la naturaleza, entre todos los seres humanos,
a la hora de dirimir dialógicamente sus conflictos, así como una aceptación igualitaria de los sexos y las razas en su diferencia. Pero la búsqueda de esto solo es muestra de la profunda crisis de la posmodernidad. La radicalidad de la convicción religiosa, después de un nihilismo destructor, es muestra de la existencia de un deseo de creer, un redescubrimiento de lo sagrado que no se puede olvidar. Aparece en un cuadro de crisis social y cultura generalizada. Mardones. Manuel Delgado señala este fenómeno como una manifestación del desarrollo de la modernidad y la secularización de lo religioso, relegado a lo personal. Lo externo se vuelve frío, racional y demoníaco. El escenario de esta secularización es la ciudad, territorio del no lugar, de la descristianización, del desorden y la criminalidad. Es por eso que de la exaltación de la ciudad, del caos de los neones, del crimen, los automóviles, la vida nocturna de los barrios y los billares, Gonzalo da un salto metafísico a la trascendencia, la paz interior y la armonía con la naturaleza, porque la naturaleza, el campo, es la huida del proyecto modernizador de la ciudad. La ciudad es confusión, el campo es certeza. Esta secularización no elimina lo religioso, lo exacerba, lo magnifica, lo asegura. Batiman habla de esta radicalización de la religiosidad en la secularización moderna como una reacción. Él dice: no debe ser entendida como una disminución o despedida del cristianismo, sino como una realización más plena de su verdad, que es, recordemos, la kenosis, el abajamiento de Dios, el desmentir los rasgos culturales de la divinidad. Esta kenosis es la figura del fenómeno religioso de lo que llamamos posmodernidad. Religiosidades en una época donde el proyecto de modernidad ha fracasado y se rompe, llenándose de fisuras que son llenadas con estas nuevas formas de comunidad. Gonzalo aparece aquí como un sujeto perdido en el caos de esta Colombia nueva, industrial, de ciudades que crecen como llagas a medida que crece la ciudad, crece el nihilismo y el descontento, hasta llegar a un momento de vacío que lucha con una religiosidad basada en el vitalismo, que está subrepticia bajo el discurso del nadaísmo. El salto religioso de Gonzalo es parecido al de Søren Kierkegaard. Ese pensador danés habla de su experiencia como escritor tanto en un ámbito estético como en uno religioso. La vida estética de Kierkegaard está basada en un goce egoísta de la vida, sentir lo máximo pero a la vez experimentando la angustia de no poder satisfacer todo, porque todo deseo no depende de una realidad propia sino externa. El deseo siempre es externo y no satisface nuestro gozo, nuestro sentimiento de trascendencia. Este es un diagnóstico de la ética de la modernidad, hedonismo, banal e inmediato, pero también presenta la imagen de esta kenosis posmoderna de religiosidad revitalizada al hablar de la trascendencia que busca el hombre para salir del círculo vicioso de la vida estética, hasta el punto de decir que toda su obra siempre fue religiosa. La trascendencia resulta en Kierkegaard en una experiencia totalmente religiosa que se vive intensamente y soluciona la angustia que genera esta vida de hedonismo moderno. Nada finito, ni siquiera el mundo entero, podrá satisfacer el alma de un hombre que siente la necesidad de lo eterno, dice Kierkegaard, para referirse a esta necesidad de trascendencia que lleva a lo religioso. El salto religioso sería el resultado de un vacío moderno, de la confusión y caos citadino en donde todo es incertidumbre, soledad e inestabilidad hacia una búsqueda por lo eterno, la comunidad, la pertenencia con el mundo y seguridad de estar sostenido por una verdad que, aunque sea personal, es suficiente para mantener la paz interior que no brinda la modernidad. Gonzalo Arango es el prototipo de esta nueva subjetividad de la posmodernidad en Colombia. Es el sujeto cansado de las ciudades que busca el retorno hacia la naturaleza, hacia Dios. Gonzalo Arango es la muestra del desarrollo del proyecto moderno en Colombia y nos mostró con su vida, registrada en su obra, el espíritu de una época que involucraba al mundo en búsqueda de sentido y de nuevos ídolos que adorar. Muchas gracias. Bueno, ahora sí es el espacio para conversar, hacer un chiste, lo que quieran.